Ella le dio nuestro anillo de bodas a otro hombre, así que le di la libertad que estaba suplicando. Te arrepentirás de esto, siseó mientras me alejaba. El sonido de notificación de mi teléfono resonó en nuestro dormitorio a las 3 de la madrugada. Medio dormido, lo alcancé, esperando descartar otro correo electrónico del trabajo. En cambio, mi mundo se derrumbó con una imagen. Nuestro anillo de bodas, el que había puesto en su dedo hace 5 años, ahora se exhibía con orgullo en la mano de otro hombre. La foto le había sido enviada a ella, acompañada de un mensaje. Llevando tu regalo con orgullo hoy, cariño. Se había olvidado de borrar su conversación antes de dormirse. Se me heló la sangre, pero algo más tomó el control. Un enfoque tranquilo y calculado que me sorprendió incluso a mí. Hice capturas de pantalla sin dudarlo. Después de 5 años de matrimonio, supe de inmediato lo que estaba sucediendo. Pero a diferencia de lo que ella podría haber esperado, no la desperté con acusaciones ni lágrimas. En cambio, coloqué su teléfono exactamente donde lo encontré y salí silenciosamente de nuestro dormitorio. En la oficina de nuestra casa, me serví un whisky y comencé a atar los cabos de los últimos 6 meses. Las noches tardías en el trabajo, los repentinos viajes de negocios, su creciente distancia emocional. Todo tenía perfecto sentido ahora. Pero el anillo de bodas cruzó una línea que nunca imaginé posible. Durante 2 horas, me senté allí planeando mis próximos movimientos mientras ella dormía plácidamente, sin saber que todo había cambiado. Al amanecer, ya había contactado a un abogado de divorcios y programado una cita para esa tarde. También me comuniqué con nuestro banco para asegurar mis finanzas. Cuando despertó, la saludé con café como de costumbre. Ella sonrió, me besó en la mejilla y me dijo que me amaba. La actuación fue casi admirable. Respondí con el mismo afecto practicado mientras estudiaba su rostro, preguntándome cuánto tiempo había estado viviendo esta doble vida. Tengo una reunión importante hoy, podría llegar tarde a casa, mencioné casualmente durante el desayuno. No hay problema. Podría cenar con las chicas de todos modos, respondió ella, sin mirarme a los ojos. Otra mentira añadida a la colección. Ya sabía por los mensajes de texto que planeaba encontrarse con él en su hotel habitual, el mismo hotel donde habíamos pasado nuestro primer aniversario. En el trabajo, no podía concentrarme en nada. Mi mente seguía volviendo a esa imagen, nuestro anillo de bodas en su dedo. No cualquier anillo, sino el símbolo de nuestro compromiso, nuestras promesas. El anillo para el que había ahorrado durante meses antes de proponerle matrimonio. La reunión con el abogado fue directa. Con la evidencia que había reunido en solo una mañana, confirmó que tenía un caso sólido. Documenta todo, no la confrontes todavía, aconsejó. Y hagas lo que hagas, mantén la compostura. Cuanto más tranquilo te mantengas, en mejor posición estarás. Esa noche, mientras supuestamente estaba con las chicas, accedí a nuestra cuenta compartida en la nube y descubrí cientos de fotos que habían intercambiado, vacaciones tomadas durante sus viajes de negocios, cenas en restaurantes que una vez consideramos nuestros lugares especiales. Y lo peor de todo, él usando mi anillo en varios escenarios, casi como un trofeo de conquista. Lo que más me impactó no fue la traición, aunque eso dolió profundamente, sino la naturaleza metódica y calculada de todo. Esto no fue un lapsus momentáneo o un error de borracho. Fue una campaña deliberada de engaño sostenida durante meses. En lugar de derrumbarme, sentí una fría determinación endurecerse dentro de mí. Me había subestimado, asumió que nunca descubriría la verdad o que me derrumbaría bajo su peso si lo hacía. Estaba equivocada en ambos aspectos. Pasé la semana siguiente reuniendo evidencia, asegurando mis activos y preparándome para lo que vendría después, todo mientras mantenía la fachada de nuestro matrimonio. Cada beso de despedida, cada te amo intercambiado, todo parte de una actuación que pronto llegaría a su acto final. Cuando regresó de su salida nocturna, la saludé con una copa de vino y le pregunté sobre su noche. Se lanzó a historias elaboradas sobre sus amigas, sus dramas, lo que comieron. Asentí y sonreí, casi impresionado por la facilidad con que podía fabricar una velada entera. Parece que te divertiste, dije, levantando mi copa hacia la suya. Por la honestidad y la confianza, los cimientos de cualquier relación sólida. Su copa tintineó contra la mía,
y por solo un segundo, lo vi. Un destello de inquietud detrás de sus ojos. Sabía que algo se avecinaba. Simplemente no sabía qué, o que estaba a punto de darle exactamente la libertad que había estado pidiendo en secreto, solo que no de la manera que ella esperaba. A la mañana siguiente comenzó mi transformación. Me levanté temprano, fui al gimnasio y llegué al trabajo antes que nadie. Mientras todos veían a un hombre concentrado en su carrera, yo estaba ejecutando metódicamente un plan que lo cambiaría todo. El primer paso fue la desvinculación financiera. Abrí nuevas cuentas en un banco diferente y comencé a transferir mis ahorros personales. No todo para no alertarla, solo lo suficiente para asegurar mi posición. Las cuentas conjuntas permanecieron intactas por ahora. Todo según las reglas, todo documentado. Mi abogado aconsejó paciencia. La recopilación de pruebas es crucial, enfatizó durante nuestra segunda reunión. Cuanto más completa sea su documentación, más sólida será su posición. Escuché con atención, tomando notas mientras explicaba cómo los tribunales veían diferentes tipos de evidencia. Esa noche, cuando envió un mensaje de texto sobre otra reunión tardía, respondí con apoyo. Mientras ella no estaba, instalé un software de recuperación en la computadora de casa. Su contraseña no había cambiado desde nuestro segundo aniversario, mi cumpleaños, con sus iniciales. Predecible, al igual que sus patrones de engaño. Lo que descubrí me repugnó. Su aventura no había comenzado recientemente, como había pensado inicialmente. Los intercambios de correos electrónicos que se remontaban a 14 meses revelaron una relación que comenzó poco después de su ascenso. El mismo ascenso que yo había celebrado llevándola a París. El mismo viaje donde afirmó haber perdido su anillo de bodas mientras nadaba, lo que me llevó a comprarle un reemplazo, el mismo anillo que le había dado a él. Había recibos de hotel, reservas de vuelos con la cuenta de su empresa y mensajes íntimos discutiendo su futuro juntos. Incluso tenían planes para después de que me dejara, esperando hasta el final del año fiscal cuando sus opciones sobre acciones se consolidaran por completo. Habían calculado el momento óptimo para deshacerse de mí, como programar una salida del mercado. Envié todo a mi abogado y guardé copias de seguridad en unidades seguras. Luego hice algo inesperado. Salí y compré un pequeño cuaderno. Dentro de él, comencé a escribir cada pregunta que quería hacerle, cada acusación que quería lanzar, cada expresión de dolor que necesitaba expresar. Pero ninguna de estas palabras llegaría a ella. Esto era solo para mí. En la cena de la noche siguiente, preguntó por qué parecía diferente, solo concentrado en el proyecto Anderson, respondí sin problemas. El equipo necesita un liderazgo fuerte en este momento. Trabajas demasiado, dijo, extendiendo la mano para apretar la mía afectuosamente. Deberíamos planear una escapada pronto, solo nosotros dos. Sonreí y acepté, preguntándome si ya había planeado encontrarse con él durante este hipotético viaje. La forma casual en que podía sugerir intimidad mientras me traicionaba activamente era verdaderamente notable. En otra vida, podría haber sido una actriz excepcional. La investigación continuó por otras 2 semanas. Descubrí su rutina de los martes y jueves por la noche, ocasionalmente los domingos por la tarde, cuando afirmaba estar en casa de su hermana. Rastreé su restaurante favorito, el hotel que frecuentaban, incluso el lado de la cama que aparentemente él prefería, mi lado. Durante este tiempo, también me reconecté con viejos amigos, incluidos aquellos que ella había alejado sutilmente de nuestras vidas. Mi compañero de cuarto de la universidad se reunió conmigo para tomar una copa, preocupado por mi inusual llamada después de años de silencio. ¿Todo bien?, preguntó, estudiando mi rostro con cuidado. Solo estoy repriorizando algunas cosas. Respondí con sinceridad, dándome cuenta de quién y qué realmente importa. A medida que mi archivo de evidencia crecía, también lo hacía mi fuerza interior. Cada descubrimiento, aunque doloroso, reforzaba mi resolución. No solo estaba documentando su traición. Estaba reclamando mi identidad pieza por pieza. También descubrí algo inesperado en sus mensajes. Tenía miedo de que yo me enterara. No porque valorara nuestro matrimonio, sino porque, en sus palabras, tiene demasiado orgullo para dejar esto pasar fácilmente. Necesitamos controlar cómo se desarrolla esto.
Tenía razón en una cosa, mi orgullo no permitiría que esto continuara. Pero había calculado muy mal mi respuesta. Esperaba arrebatos emocionales, súplicas, tal vez incluso violencia, reacciones que la posicionarían como la víctima, justificarían sus acciones y posiblemente la beneficiarían en los procedimientos de divorcio. En cambio, se enfrentaría a algo mucho más formidable. Precisión disciplinada. Del tipo que no deja lugar a la manipulación o la reinterpretación. 3 semanas después de descubrir la foto, mi preparación estaba completa. Registros financieros asegurados, evidencia documentada, red de apoyo restablecida, estrategia legal en su lugar. Incluso había encontrado un nuevo apartamento, aunque todavía no había firmado el contrato de arrendamiento. La pieza final llegó cuando descubrí que planeaban asistir juntos a la inauguración de una galería ese fin de semana. Un evento en una ciudad vecina donde pensaban que no serían reconocidos. Compré una entrada no para confrontarlos, sino para obtener la última pieza de evidencia que necesitaba. Esa noche, mientras ella empacaba una maleta de viaje para su viaje de chicas, la observé seleccionar cuidadosamente lencería que no había visto en meses. La ayudé a llevar la maleta a su coche, la besé de despedida y le deseé un maravilloso fin de semana. Te extrañaré, dijo, tocando mi rostro con ternura. Estaré aquí mismo cuando regreses, respondí. Ambos sabiendo exactamente lo que queríamos decir, ninguno revelando lo que sabíamos. Los movimientos finales del final de nuestro matrimonio estaban a punto de comenzar. El sábado llegó con una claridad perfecta, tanto en el clima como en el propósito. Mientras ella supuestamente disfrutaba de su fin de semana de chicas, ejecuté la siguiente fase de mi plan. Primera parada, nuestro banco, donde me reuní con un asesor financiero que había estado consultando en privado. «¿Todo está preparado como lo solicitó?», dijo, deslizando los documentos sobre su escritorio. Una vez firmados, sus cuentas separadas estarán completamente protegidas. Las cuentas conjuntas permanecen intactas pero monitoreadas. Firmé donde se indicaba, asegurando mi independencia financiera sin activar ninguna alerta por su parte. No se trataba de ocultar dinero. Todo se declararía durante los procedimientos, sino de prevenir acciones impulsivas cuando finalmente llegara la confrontación. A continuación, visité 3 apartamentos potenciales, firmando un contrato de arrendamiento en el segundo. Un moderno apartamento de un dormitorio con ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad. Ni demasiado caro, ni demasiado barato. Exactamente lo que un hombre que reconstruye su vida elegiría. Pagué 3 meses por adelantado con una fecha de mudanza para la semana siguiente. Esa noche, conduje hasta la inauguración de la galería en la ciudad vecina. El evento, solo por invitación, presentaba a un artista por cuyo trabajo ella había desarrollado recientemente un interés que ahora entendía que había sido cultivado por él. Llegué elegantemente tarde, compré una copa de champán y me posicioné estratégicamente cerca de la exhibición principal. Me tomó menos de 20 minutos verlos. Llevaba un vestido que nunca había visto. La mano de él descansaba posesivamente en la parte baja de su espalda. Y allí estaba, brillando en su dedo, mi anillo de bodas. No una réplica, no algo similar, sino el anillo real que había colocado en su dedo durante nuestros votos. Mantuve mi distancia, usando la cámara de mi teléfono discretamente para documentar su exhibición pública. Parecían completamente a gusto, claramente cómodos en su supuesta seguridad del anonimato. Ella se rió de algo que él susurró, luego se acercó para besarlo. No un beso rápido, sino el tipo de intimidad persistente reservada para las parejas establecidas. Después de reunir suficiente evidencia, me fui sin confrontación. El momento aún no era el adecuado. En el camino a casa, me sentí extrañamente tranquilo. Verlos juntos de alguna manera había solidificado mi resolución en lugar de debilitarla. Los últimos rastros de duda o vacilación se evaporaron en el aire de la noche. El domingo por la mañana, me reuní con mi abogado nuevamente, proporcionando la nueva evidencia. Revisó todo cuidadosamente, luego levantó la vista con algo que se acercaba a la admiración. La mayoría de los clientes que entran por esa puerta son un desastre emocional en este punto, observó. Tu compostura es notable. La emoción tiene su lugar, respondí. Pero no en la planificación estratégica.
Finalizamos los papeles del divorcio, organizamos la notificación del proceso y discutimos el momento. La confrontación ocurriría antes de la notificación legal. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de lo que se avecinaba. Entiendes que una vez que esto se presente, no hay vuelta atrás, advirtió. No había vuelta atrás desde el momento en que regaló mi anillo de bodas. Afirmé firmemente. Esa tarde, comencé a retirar selectivamente artículos personales de nuestra casa, documentos irreemplazables, reliquias familiares, artículos de valor sentimental. Nada que ella notara inmediatamente que faltaba, pero todo lo que no podría soportar perder después. Estos fueron asegurados en una unidad de almacenamiento alquilada a nombre de mi hermano. También contacté a nuestros amigos y familiares más cercanos, no para revelar la situación, sino para organizar una cena para el siguiente fin de semana. Solo una reunión informal, expliqué. Ha pasado demasiado tiempo desde que estuvimos todos en una habitación. La mayoría estuvo de acuerdo fácilmente, sin saber que estaban siendo invitados a presenciar el acto final de mi matrimonio. Cuando regresó el domingo por la noche, su rostro estaba sonrojado por la satisfacción de su fin de semana. Llevaba bolsas de boutiques exclusivas. Compras que afirmó eran de ventas increíbles que las chicas encontraron. Noté la ligera línea de bronceado en su dedo anular donde debería haber estado su anillo de bodas. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?, preguntó, desempacando sus bolsas con practicada indiferencia. ¿Productivo?, respondí con sinceridad. Muy productivo. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, estaba inusualmente afectuosa, quizás compensando su culpa o simplemente montada en el subidón emocional de su fin de semana ilícito. Acepté sus avances, manteniendo nuestra rutina matrimonial mientras notaba mentalmente la ironía de su renovado interés. El lunes y el martes pasaron con deliberada normalidad. Fui a trabajar, asistí a reuniones, hice reservaciones para cenar en su restaurante favorito para el miércoles por la noche. Parecía complacida por la inesperada cita a mitad de semana, mencionando lo considerado que había sido últimamente. Si notó algún cambio en mi comportamiento, los malinterpretó por completo. Mi silencio, lo leyó como contentamiento, mis tareas administrativas como enfoque en la carrera, mi cuidadosa organización de documentos como simple orden. Vio lo que quería ver. Un esposo cómodamente inconsciente. Un hombre firmemente bajo control. El miércoles por la mañana, confirmé la reserva para la cena y organicé una mesa específica. Una que ofrecía privacidad pero visibilidad para otros comensales. Seleccioné mi atuendo con cuidado. El traje que había usado cuando nos conocimos por primera vez, un sutil recordatorio de quien siempre había sido. Mientras me anudaba la corbata frente al espejo del baño, estudié mi reflejo. El hombre que me devolvía la mirada no estaba roto, no disminuido, sino refinado, más agudo, más definido. Este no era el final que jamás había imaginado para nosotros, pero estaba preparado para enfrentarlo con dignidad y propósito. Coloqué la pieza final de mi plan en el bolsillo de mi chaqueta, un pequeño sobre que contenía fotografías impresas de su traición, incluido el anillo en su dedo. No se necesitaban largas explicaciones, ni acusaciones dramáticas, solo evidencia irrefutable presentada con tranquila finalidad. El escenario estaba listo. La siguiente escena se desarrollaría exactamente como la había diseñado, no como ella la había planeado. Creía que tenía el control de nuestro final, orquestando una salida cuidadosamente gestionada en sus términos. Estaba a punto de descubrir cuán profundamente equivocada había estado. La noche del miércoles llegó con una cierta sincronización poética. Exactamente un mes desde el día en que descubrí la foto de mi anillo de bodas en el dedo de otro hombre. Llegué temprano al restaurante, confirmé nuestra mesa específica y pedí una botella de champán, no para celebrar, sino para establecer el tono. Esto sería una demolición controlada, no un colapso emocional. Llegó luciendo deslumbrante, usando los aretes de diamantes que le había regalado en nuestro último aniversario. Su sonrisa parecía genuina mientras se acercaba, besándome ligeramente antes de tomar asiento. Esto es una sorpresa encantadora, dijo, notando el champán. ¿Cuál es la ocasión? Claridad, respondí, sirviendo 2 copas. Para ver las cosas como realmente son, ella levantó una ceja, pero tintineó su copa contra la mía.
Apareció el camarero y pedimos nuestros favoritos de siempre. La conversación se mantuvo ligera durante los aperitivos, actualizaciones del trabajo, chismes sobre colegas, planes para la próxima temporada de vacaciones. Para cualquiera que observara, parecíamos una pareja felizmente casada disfrutando de una cita a mitad de semana. Cuando llegaron nuestros platos principales, cambié la conversación. He estado reflexionando sobre nuestro matrimonio recientemente. Comencé casualmente, cortando mi filete. Sobre las promesas que nos hicimos. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. «Oh, ¿qué provocó esto?» Solo pensando en símbolos, continué. Particularmente los anillos de boda, lo que representan. Su rostro permaneció compuesto, pero capté una tensión sutil en sus hombros. Eso es bastante filosófico para una conversación de cena. Quizás siempre he encontrado la simbología fascinante. Toma tu anillo, por ejemplo. Hice un gesto hacia su mano izquierda donde brillaba su anillo de bodas de reemplazo. Representa nuestro compromiso, nuestra exclusividad mutua. Ella asintió lentamente, la cautela entrando en sus ojos. Sí, por supuesto. Me he estado preguntando, continué, tomando un sorbo de agua. ¿Crees que tales símbolos conservan su significado si se regalan? ¿Se transfieren a otra persona? El color desapareció de su rostro. No por completo. Era demasiado controlada para eso, pero lo suficiente como para saber que había dado en el clavo. No estoy segura de lo que quieres decir, respondió, su voz firme, pero ligeramente más alta de lo normal. Fue entonces cuando coloqué el sobre en la mesa entre nosotros. Simple, blanco, sin dirección. No lo empujé hacia ella ni llamé la atención con gestos dramáticos. Simplemente lo dejé allí, un punto de inflexión silencioso en nuestra conversación. Ábrelo cuando estés lista, dije, volviendo a mi comida con deliberada calma. Sus dedos temblaron ligeramente mientras alcanzaba el sobre. Dentro había 5 fotografías cuidadosamente seleccionadas de entre cientos. La primera los mostraba entrando juntos al hotel. La segunda los capturaba en la cena, con las manos entrelazadas sobre la mesa. La tercera la mostraba besándolo en la galería de arte. La cuarta era un primer plano de mi anillo de bodas original en su dedo. La quinta era una copia de nuestro certificado de matrimonio con la portada de los papeles de divorcio debajo. Las miró fijamente durante un largo momento antes de levantar la vista. Sus ojos recorrieron el restaurante, de repente consciente de los posibles testigos de este momento. Este no es el lugar, susurró con urgencia. Al contrario, respondí uniformemente. Este es exactamente el lugar. Lo suficientemente público para asegurar la civilidad. Lo suficientemente privado para la dignidad. Siempre he creído en encontrar el equilibrio adecuado. Me has estado espiando. Su primer instinto fue la acusación. Desviación clásica. No, he estado observando la verdad. Tú has estado escondiéndote. Hay una diferencia. Tomé otro bocado de mi comida, masticando deliberadamente antes de continuar. Los papeles del divorcio se presentarán mañana por la mañana. Tus copias serán entregadas a tu oficina por mensajero antes del mediodía. Su máscara comenzó a resquebrajarse. La fachada cuidadosamente mantenida de inocencia dando paso al cálculo. Casi podía verla procesando estrategias, sopesando opciones, formulando una respuesta que podría salvar algo de este giro inesperado. No lo entiendes, comenzó, bajando la voz. Las cosas entre nosotros no han estado bien durante mucho tiempo. Iba a decírtelo, pero necesitabas esperar hasta que tus opciones sobre acciones se consolidaran el próximo trimestre. Terminé por ella. Sí, lo sé. También leí ese intercambio. Sus ojos se abrieron ligeramente. Revisaste mis mensajes privados. Así como tú revisaste nuestros votos matrimoniales. Rebatí suavemente. Creo que estamos a mano. Necesitamos discutir esto en privado, insistió, mirando a su alrededor de nuevo. Estás actuando impulsivamente. Casi me río de la ironía. No ha habido un solo impulso en nada de lo que he hecho desde que encontré esa foto.
Todo lo que sucederá a partir de este momento ha sido cuidadosamente considerado. No puedes simplemente tirar 5 años de matrimonio sin intentar arreglar las cosas, argumentó, cambiando de táctica. Regalaste mi anillo de bodas, afirmé rotundamente. No lo perdiste nadando en París. Se lo diste deliberadamente a él como una especie de trofeo perverso. Eso no fue solo romper nuestro matrimonio. Fue burlarse de él. Por primera vez, una emoción genuina brilló en su rostro. No arrepentimiento ni remordimiento, sino ira por estar acorralada, expuesta, superada en maniobras. ¿Qué quieres? Finalmente preguntó, ¿dinero, la casa? ¿Se trata de castigarme? Doblé mi servilleta y la coloqué al lado de mi plato. Esto ya no se trata de querer algo de ti. Se trata de alejarme de una situación que ya no sirve ni a mi dignidad ni a mi futuro. Pedí la cuenta, luego la miré directamente a los ojos. Ya he empacado lo que me importa. El apartamento y todo lo que hay en él es tuyo hasta que se finalice el divorcio. No volveré a casa esta noche ni nunca. ¿Me estás dejando? Así de simple. La incredulidad coloreó su voz. No. La corregí, deslizando mi tarjeta de crédito al camarero. Me dejaste en el momento en que le diste mi anillo. Simplemente lo estoy haciendo oficial. Su compostura finalmente se rompió. Te arrepentirás de esto. Siseo. Crees que tienes todo resuelto, pero no has pensado bien en esto. ¿Qué pasa con todo lo que construimos juntos? ¿Qué pasa con nuestro futuro? Firmé el recibo y me puse de pie, abotonándome la chaqueta. Nuestro futuro terminó cuando empezaste a planificar el tuyo con él. En cuanto a los arrepentimientos, solo lamento no haber visto claramente antes. Eso cambia esta noche. Cuando me di la vuelta para irme, me agarró de la muñeca. Al menos deberíamos intentar terapia. Le debemos eso a nuestro matrimonio. Mirando su mano, luego de vuelta a sus ojos, pronuncié la línea que había ensayado solo una vez. El tiempo para intentarlo fue antes de que regalaras mi anillo. Esto no es una negociación. Es una notificación. Salí del restaurante sin mirar atrás. El peso de 5 años levantándose con cada paso. Afuera, el aire fresco de la noche se sentía como libertad contra mi rostro. Mi teléfono vibró repetidamente en mi bolsillo. Sus llamadas, sus mensajes de texto, su repentina y desesperada necesidad de explicar. Lo silencié sin leer un solo mensaje, luego conduje a mi nuevo apartamento. El espacio estaba vacío excepto por una cama, una silla y una botella de whisky que había hecho entregar antes. Pero era mío, impoluto. El primer espacio de mi nueva realidad. El mañana traería complicaciones, negociaciones, posiblemente incluso drama público. Pero esta noche, había reclamado mi dignidad con la misma fuerza silenciosa que siempre había poseído, pero que había olvidado temporalmente. Las consecuencias llegaron en oleadas. Primero vino el aluvión de mensajes. 37 mensajes de texto y 14 llamadas perdidas por la mañana. No leí ninguno, no respondí a ninguno. Mi silencio fue deliberado, creando un vacío que su pánico no podía penetrar. Al mediodía, como prometí, los papeles del divorcio fueron entregados en su oficina. El momento no fue vengativo, simplemente eficiente. Mi abogado llamó poco después de la confirmación de la entrega. Ya ha contactado a nuestra oficina, me informó, solicitando una reunión para discutir opciones antes de seguir adelante. No hay opciones que discutir, respondí con calma. Los términos son justos, incluso generosos. Ella se queda con el apartamento y los muebles. Yo me quedo con mis cuentas de jubilación. Todo lo demás se divide por igual. Afirma que la evidencia se obtuvo ilegalmente, continuó. Dice que lo impugnará en los tribunales. Todo fue recopilado de dispositivos compartidos, cuentas conjuntas y espacios públicos. Le recordé, anticipamos esta reacción. Mantente firme. Por la tarde, cambió de táctica. Su hermana llamó. Una mujer a la que siempre había respetado y con la que mantenía una buena relación a pesar de su lealtad a su hermana. Está devastada.
Comenzó su hermana sin preámbulos. Dice que ha habido un terrible malentendido. Ha habido un malentendido durante 14 meses. La corregí suavemente. Finalmente se ha aclarado. Todo el mundo comete errores. Dice que terminará con él por completo. ¿Quiere otra oportunidad? Hice una pausa antes de responder, asegurándome de que mi voz se mantuviera firme. El tiempo para otra oportunidad fue antes de que le diera a él mi anillo de bodas. Por favor, respeta que esta decisión es final. Luego vinieron amigos en común, cada uno con alguna variación del mismo mensaje. Estaba reaccionando de forma exagerada. El matrimonio requería perdón. Todos merecen redención. Con cada conversación, mantuve la misma claridad compuesta que me había guiado desde el descubrimiento. Esa noche, llegó a mi nuevo apartamento. No pregunté cómo encontró la dirección. Su ingenio nunca había estado en duda. La seguridad del edificio llamó y les di instrucciones de permitirle 5 minutos, no más. Cuando entró, su apariencia estaba cuidadosamente diseñada para un máximo impacto emocional. Mínimo maquillaje, cabello ligeramente despeinado, usando un suéter que una vez mencioné que era mi favorito. Sus ojos estaban enrojecidos, sus manos agarrando una pequeña bolsa de regalo. No respondiste a ninguna de mis llamadas, comenzó, su voz suave y herida. No quedaba nada que discutir. Respondí, permaneciendo de pie, manteniendo la distancia. La conversación del restaurante fue la última. No me diste la oportunidad de explicar. Dio un paso adelante. Di un paso atrás. Las explicaciones son para los malentendidos. Esta situación está perfectamente clara. Miró alrededor del escaso apartamento. Así que, esto es todo. Estás tirando todo lo que construimos por un error. 14 meses no es un error. Es una campaña. Y regalar nuestro anillo de bodas no fue un error de juicio. Fue un acto deliberado de falta de respeto. Su expresión se endureció ligeramente antes de controlarla. El anillo era simbólico. Necesitaba que él entendiera mi compromiso con nuestra relación. Lo absurdo de su declaración casi rompió mi compostura. Dándole a él el símbolo de tu compromiso conmigo, esa explicación es peor de lo que hubiera sido el silencio. Abrió la bolsa de regalo, sacando una pequeña caja. Dentro estaba mi anillo de bodas original. Lo recuperé, susurró. Para mostrarte lo seria que soy acerca de arreglar esto. No lo toqué. Ese anillo ya no tiene significado. Ha sido comprometido. Como nuestro matrimonio. Estás siendo frío. Este no es el hombre con el que me casé. Su primer ataque directo diseñado para hacerme cuestionar mi carácter, mi enfoque. El hombre con el que te casaste creía en la lealtad y el respeto. Todavía lo cree. Por eso está aquí ahora. Manteniendo límites que violaste repetidamente. Sus tácticas cambiaron de nuevo. Lágrimas formándose. Cometí un error horrible. Estaba confundida, sintiéndome descuidada. Él no significaba nada. Tú lo eres todo para mí. Si yo fuera todo, nunca habría habido alguien más usando mi anillo. ¿Qué se necesita? La frustración se filtró en su voz. ¿Qué necesito hacer para demostrar que lo siento? Nada. Porque esto no se trata de castigo o penitencia, se trata de consecuencias y cierre. Se acercó más, tratando de tomar mi mano. Retrocedí de nuevo. Tus 5 minutos han terminado, dije en voz baja. No puedes simplemente excluirme así. La fachada se resquebrajó aún más, la ira sangrando a través. Después de todo lo que hemos pasado juntos, me debes más que esto. Te debía lealtad y respeto. Entregué ambos. Me debías lo mismo. No entregaste ninguno. La seguridad llegó según lo solicitado. Se dio cuenta de que la conversación había terminado de verdad. Mientras la escoltaban fuera, se volvió una vez. Me llamarás, dijo. Más una afirmación que una pregunta. Cuando la ira se desvanezca, te darás cuenta de lo que estás tirando.
No estoy enojado, respondí con sinceridad. Simplemente he terminado. La semana siguiente trajo intentos cada vez más desesperados de reconciliación. Flores entregadas en mi oficina. Cartas escritas a mano deslizadas bajo mi puerta. Amigos en común organizando encuentros accidentales que decliné cortés pero firmemente. Su abogado contactó al mío con varias contraofertas y tácticas dilatorias. Cada una fue recibida con la misma respuesta. Los términos eran justos, no negociables y procederían como se presentaron. Después de 2 semanas, un visitante inesperado llegó a mi oficina, su amante. La recepción de seguridad llamó, y la curiosidad me obligó a permitir la reunión. Entró luciendo significativamente menos seguro que en las fotos que había visto. Esto es incómodo, comenzó, permaneciendo de pie junto a la puerta. De hecho. ¿En qué puedo ayudarte? Ella es un desastre, dijo. No come, apenas duerme, sigue diciendo que cometió el error más grande de su vida. Me recliné en mi silla, ¿y por qué su estado emocional actual debería preocuparme? Parecía genuinamente confundido. Porque eres su esposo, la amas. Yo era su esposo. Tiempo pasado. En cuanto al amor, no sobrevive a lo que sucedió. Se movió incómodamente. Mira, no sabía cuán serio era entre ustedes dos. Ella hizo parecer que su matrimonio estaba básicamente terminado. Una narrativa común, observé. ¿Y el anillo de bodas? ¿También parecía un símbolo de nuestro matrimonio fallido? Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Esa fue idea suya. Dijo que demostraría cuán comprometida estaba conmigo. Ahora me doy cuenta de que fue un desastre. Tu conciencia llega bastante tarde en el proceso. Miré mi reloj. ¿Había algo específico que quisieras? Terminé con ella. Admitió después de ver lo que esto le hizo a ella. ¿A ti? No valió la pena de nuevo. ¿Cómo me concierne esto? Parecía genuinamente perplejo por mi reacción. Pensé que querría saber que tal vez saber que se terminó por completo entre nosotros te ayudaría a reconsiderar. Me levanté, señalando el final de nuestra conversación. Esto es lo que no entiendes. Mi decisión no tiene nada que ver con si todavía estás en el panorama. Se trata de la integridad del matrimonio. Algo que se rompió irreparablemente en el momento en que ella te dio ese anillo. Mientras se iba, con un aspecto algo derrotado, me di cuenta de algo significativo. Durante todo nuestro intercambio, no había sentido nada. Ni ira, ni celos, ni ganas de venganza. Se había vuelto irrelevante para mi historia, así como ella se estaba volviendo. Esa noche, rechacé la llamada de mi abogado, eligiendo en cambio cenar con un amigo de la universidad con el que me había reconectado durante este proceso. Hablamos de todo excepto de mi divorcio, trabajo, deportes, política, planes futuros. Por primera vez en semanas, me reí genuinamente. Caminando de regreso a mi apartamento después, me di cuenta de que el peso realmente había comenzado a levantarse. No porque algo se hubiera resuelto externamente, sino porque internamente ya había seguido adelante. El proceso legal llevaría meses, pero mi reconstrucción personal estaba bien encaminada. Mi teléfono vibró con otro mensaje de ella. Este simplemente decía, por favor, solo una conversación. Eso es todo lo que pido. No lo borré inmediatamente como había hecho con los otros. En cambio, lo consideré brevemente antes de escribir una respuesta. Mi primera comunicación directa desde el restaurante. No queda nada que decir. Respeta que este capítulo está cerrado. Luego silencié mi teléfono, me serví una bebida y me paré junto a la ventana de mi nuevo apartamento, mirando las luces de la ciudad. El mañana traería nuevos desafíos, pero por esta noche, el camino a seguir finalmente estaba despejado. 6 meses pasaron con una rapidez notable. El divorcio finalizó más rápido de lo esperado, su resistencia inicial finalmente dio paso a la resignación cuando su abogado le explicó la inutilidad de impugnar la evidencia. Los términos se mantuvieron como los había propuesto, justos, equitativos y finales. Durante esos meses, reconstruí sistemáticamente.
El enfoque profesional me llevó a un ascenso para el que anteriormente me habían pasado por alto. La disciplina física transformó mi cuerpo. Los entrenamientos regulares y una nutrición adecuada eliminaron la cómoda suavidad de la vida de casado. Mi círculo social se expandió cuidadosamente con conexiones genuinas que reemplazaron las amistades superficiales de pareja que se habían desintegrado con mi matrimonio. Evité deliberadamente las citas durante este periodo. No por un apego persistente o miedo, sino por respeto al proceso de volverme completo de forma independiente. La tentación estaba allí. Mujeres interesantes que dejaban claro su interés. Pero reconocí la importancia de establecer mi nueva base antes de involucrar a alguien más. Nuestro apartamento se vendió rápidamente. Las ganancias se dividieron según lo acordado. Se mudó a un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad, según se informa, luchando con la transición. Amigos en común ocasionalmente proporcionaban actualizaciones que nunca solicité. Como todavía estaba procesando o encontrándose a sí misma. Le deseé lo mejor en silencio, pero mantuve mi distancia. La reunión de fin de semana que había planeado durante esos días iniciales de descubrimiento finalmente sucedió, aunque con un propósito diferente. En lugar de exponer públicamente su traición, se convirtió en una celebración de nuevos comienzos. Antiguos colegas, amigos reconectados, miembros de la familia, todos levantando copas a las posibilidades futuras en lugar de a las decepciones pasadas. A mitad de la noche, llegó una invitada inesperada, su hermana. Se acercó con cautela, claramente insegura de su bienvenida. «Espero que esté bien que haya venido», comenzó, sosteniendo un pequeño paquete. «Quería felicitarte por el ascenso y disculparme por cómo respondí inicialmente». La recibí sinceramente. A pesar de la lealtad familiar, finalmente había reconocido la realidad de la situación. «No es necesaria ninguna disculpa», le aseguré. «Respondiste como lo haría cualquier hermana». Me entregó el paquete. «Ella no sabe que estoy aquí, pero pensé que deberías tener esto». Dentro había un diario encuadernado en cuero, un regalo de mi abuelo antes de fallecer. Lo había dejado atrás durante mi calculada salida, asumiendo que se había perdido entre la disolución de nuestra vida compartida. «Gracias por esto», dije, genuinamente conmovido. «Significa más de lo que sabes». «Está viendo a alguien nuevo», mencionó su hermana con cuidado, observando mi reacción. «Un tipo de su grupo de terapia». Asentí, sorprendido por mi completa falta de respuesta emocional. «Espero que sea feliz». Su hermana estudió mi rostro. «Realmente has seguido adelante, ¿verdad?» «Completamente». Sacudió la cabeza ligeramente. Cometió el error más grande de su vida. Quizás, concedí, pero me llevó a realizaciones necesarias. Sin arrepentimientos por mi parte. Después de que se fue, la fiesta continuó. Risas, conversaciones significativas, conexiones genuinas. Alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Apareció una foto. Ella con un hombre que no reconocí. Ambos sonriendo a la cámara. El mensaje decía: «Espero que estés feliz con cómo resultaron las cosas». Ciertamente yo lo estoy. Otro intento de provocar una reacción, para demostrar que todavía me importaba lo suficiente como para responder. Hace 6 meses, quizás incluso hace 3 meses, podría haber funcionado. Ahora, parecía casi infantil, un intento transparente de llamar la atención que ya no me sentía obligado a proporcionar. Bloqueé el número sin responder y me reuní con mis invitados. La semana siguiente trajo un triunfo profesional. Un proyecto que había defendido finalmente recibió el respaldo total del equipo ejecutivo. Mi nuevo apartamento se había transformado de un espacio de supervivencia escaso a un hogar que reflejaba mis gustos reales, no la estética comprometida de nuestro matrimonio. Ese viernes por la noche, me reuní con una colega para cenar, una mujer inteligente con la que había trabajado periféricamente durante años, pero que solo recientemente había llegado a conocer adecuadamente. Nuestra conversación fluyó de forma natural, tocando todo, desde la literatura hasta los planes de viaje. Sin chispas dramáticas ni atracción instantánea, solo interés genuino y respeto cómodo. Cuando terminamos de cenar, mencionó casualmente: «Esto fue agradable».
Deberíamos hacerlo de nuevo alguna vez. Me gustaría, respondí honestamente. Acompañándola a su coche, me di cuenta de que algo profundo había cambiado. La hiperconciencia de mi divorcio finalmente se había desvanecido. Se había convertido simplemente en algo que sucedió en lugar de algo que me definía. Más tarde esa noche, un golpe en mi puerta reveló una visita no deseada. Estaba allí de pie, ligeramente inestable, claramente habiendo tomado varias bebidas. Nunca respondiste a mi mensaje, dijo acusadoramente. Bloqueé el número, respondí con calma. Nuestra comunicación terminó con el divorcio. Dio un paso adelante, intentando entrar. Permanecí firmemente en el umbral, bloqueando el acceso. ¿Crees que eres mucho mejor que yo?, arrastró las palabras ligeramente. Con tu nuevo trabajo y tu nuevo apartamento, escuché que ya estás saliendo. Esta conversación no tiene ningún propósito, afirmé firmemente. Por favor, vete antes de que esto se vuelva incómodo para ambos. ¿No quieres saber si soy feliz?, exigió. ¿No te importa en absoluto? Consideré su pregunta seriamente antes de responder. Quiero que estés bien, pero tu felicidad ya no es mi preocupación, así como la mía ya no es la tuya. Tan frío, susurró. Te has vuelto tan frío. No frío, claro. Hay una diferencia. Se apoyó en el marco de la puerta. Te extraño a veces. Extraño lo que teníamos. Lo que extrañas ya no existe. Terminó en el momento en que regalaste mi anillo. Su expresión se endureció. Nunca vas a dejar eso, ¿verdad? Un error y tú. Esta conversación ha terminado. Interrumpí firmemente. Buenas noches. Cuando comencé a cerrar la puerta, ella puso la mano en ella. ¿Sabes lo que me dijo? Tu reemplazo. Dijo que estaba demasiado dañada para amar adecuadamente, que nunca sería feliz porque no sé lo que quiero. La miré con genuina claridad. Quizás eso es algo que explorar con tu terapeuta, no con tu exesposo. ¿Crees que has ganado?, dijo, la ira reemplazando la vulnerabilidad. Que has salido victorioso. Esto nunca fue una competencia, respondí uniformemente. Solo dos personas tomando decisiones y viviendo con sus consecuencias. Cerré la puerta firmemente pero no violentamente, luego escuché cómo sus pasos finalmente se retiraban por el pasillo. Volviendo a mi sala de estar, miré la foto enmarcada que ahora estaba en mi estantería. Yo mismo rodeado de amigos en un reciente viaje de senderismo. Todos riendo de algún chiste olvidado. Mi sonrisa en la imagen era genuina, mis ojos claros. Era el rostro de un hombre que había navegado la pérdida sin ser consumido por ella. Mi teléfono sonó con un mensaje de mi compañera de cena. Gracias por una velada encantadora. Espero con ansias la próxima vez, respondí simplemente. El placer fue mío. El viernes funciona perfectamente. Dejando mi teléfono, caminé hacia la ventana con vistas a la ciudad. La vista no era particularmente espectacular, pero era mía. Elegida deliberadamente, pagada honestamente, disfrutada completamente. Como cada aspecto de mi vida ahora, la revelación que había intentado usar como un arma, que me había vuelto frío, no podría haber estado más lejos de la verdad. No había congelado mi capacidad de sentir. La había refinado, distinguido entre conexiones genuinas y enredos manipuladores, entre emoción auténtica y exhibiciones performativas. Lo que ella interpretó como frialdad era en realidad algo mucho más poderoso. La fuerza tranquila de un hombre que sabía exactamente quién era, lo que merecía y cómo proteger su paz sin disculpas. Esa fuerza siempre había estado dentro de mí. Simplemente había sido necesaria la traición definitiva, ver mi anillo de bodas en el dedo de otro hombre, para despertarla por completo. Y ahora que estaba despierta, nada volvería a ponerla a dormir.